Buenas tardes. Hoy les voy a hablar cómo se dan los procesos sensoperceptivos en las personas. Bueno, para empezar, la sensopercepción es el proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos, para que sí pueda ser codificada y procesada después en lo que es el cerebro, para que así finalmente podamos generar una experiencia perceptiva consciente y también normal. Bueno, después seguimos con lo que son los sensoperceptores. La sensopercepción o percepción sensorial es un proceso a través del cual capturamos diferentes estímulos, tanto de nuestro entorno, para que así puedan ser procesadas e interpretadas a nivel cerebral. Percibimos lo que nos rodea e interpretamos al mundo gracias a nuestros sentidos, que transforman las señales electroquímicas, las cuales son recibidas por mediante estímulos y las transmiten como impulsos nerviosos a los centros neuronales de procesamiento sensorial, lo cual, después de dicho procesamiento, lo que hace es de que al momento de que nosotros agarremos un lápiz, la información que es agarrar el lápiz se las pase a través de las neuronas hacia la médula espinal, y de la médula espinal viajaría al bulbo raquídeo, y del bulbo raquídeo al hemisferio que le pertenece, tanto como el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, los cuales tienen ciertas funciones de las cuales se encarga cada parte de cierto hemisferio. A continuación, le voy a explicar sobre qué es la intersección, lo cual es muy neutral, ni tampoco se basa en la característica física de lo que nos rodea, sino también en nuestras expectativas, tanto creencias y conocimientos previos de lo que nos influye y cómo percibimos ciertos objetos y fenómenos en concreto. Luego están los que son los componentes. La sensopercepción, tal como indica su propio nombre, consta de dos partes: la sensación y la percepción. La sensación es un proceso neurofisiológico, el cual implica la recepción de información. Esto se da mediante receptores sensoriales, los cuales son distribuidos por el organismo, que proviene de nuestro propio cuerpo y del entorno. Existen distintos tipos de sensaciones: las intersectivas, que nos informan de procesos internos de nuestro propio organismo a través de órganos como las vísceras, y modulan nuestro estado de ánimo. Esto de lo que se carga es de ciertos estímulos los cuales nosotros no controlamos y los hacemos sin saber, tales como el respirar, el de también el de oír, o en ciertas formas como el de los latidos que causa el corazón, diferentes estímulos los cuales nosotros no sabemos cómo las hacemos, pero nuestro cuerpo ya viene con esto como configurado, por así decirlo. Ya. Las propioceptivas, las cuales nos sirven para saber situar nuestro cuerpo en el espacio, procurando información sobre la postura o el movimiento, y las estereoceptivas. Bueno, para seguir, las propioceptivas, las cuales nos sirven para saber situar nuestro cuerpo en el espacio, este se encarga, por ejemplo, lo que es la parte del gusto, del olfato y de nuestro oído, también de nuestra visión. Pero en cierta parte, para nosotros poder mantenernos de pies, tenemos un fuerte arraigamiento a lo que es el oído, debido a que el oído es como nuestra brújula, por así decirlo. Nosotros sin el oído no podemos estar de pie, ya que simplemente lo que causaría, por ejemplo, si no tenemos lo que es el tímpano, lo que nos causaría es un mareo inmenso, y lo cual ocasionaría de que nosotros caigamos de frente hacia el piso. A continuación, les voy a explicar lo que es las estereoceptivas, las cuales nos proporcionan datos del entorno mediante los sentidos, tanto como el gusto, tacto, olfato, vista y oído. Todas nuestras experiencias se basan en procesos sensoriales,
Y en toda sensación que existe un componente físico, el cual es conocido como estímulo, un componente tanto fisiológico, conocido como recepción del estímulo y transmisión de los impulsos, y un componente psicológico, el cual se lo conoce como procesamiento sensorial y toma de conciencia. La sensación sensorial de nuestro cerebro codifica e interpreta y da sentidos a nuestros datos sensoriales. Por su parte, el sentido de percepción que se desarrolla en tres fases. Primero, se recibe la organización sensorial. Segundo, hay un proceso de discriminación y datos sensoriales, lo cual accede a nuestra conciencia. Y tercero, las áreas integradas de nuestro procesamiento sensorial, lo cual se ocupa de procesar nuestros conocimientos adquiridos y experiencias previas. Los datos sensoriales aluden a la información recibida con la previamente adquirida y generando una experiencia perceptiva y consciente. La sensopercepción es, por tanto, un proceso que ocurre en el procedimiento sensorial para así captar estímulos necesarios, los cuales son considerables para configurar una realidad tanto coherente y accesible, para que así el ser humano pueda hacer diferentes estímulos, como por ejemplo el caminar, el ver, tanto al escuchar a una persona o al escuchar ciertos estímulos de, de nuestro entorno, como al momento de cruzar una calle, lo cual al momento de cruzar una calle nosotros tenemos los cinco sentidos activos, los cinco percepciones, por así decirlo, como son el olfato, el gusto, la vista, el tacto y etcétera. Para esto, al momento de cruzar una calle, nosotros tenemos que ver los carros, escuchar lo que es las bocinas de los carros, el sonido que hace un carro para ver si está tanto cerca o lejos. Para esto, a continuación, la organización sensorial. La organización sensorial alude a la forma en que captamos los estímulos a través de nuestros sentidos, a cómo se transmite al cerebro y donde se registran las sensaciones. Prácticamente desde que nacemos, los sentidos son funcionales y nos permiten ir accediendo a la información sensorial que nos rodea a través de la estimulación, a través de los estímulos y la acción. En torno a los 5 o 6 meses, los bebés ya perciben el mundo a una forma similar a lo que perciben los adultos, con ciertas características mucho más afinadas, debido a que la recepción de información de los sentidos se combina para generar una experiencia sensorial y perceptiva muchísimo más completa. La organización sensorial sigue las siguientes etapas, tanto como los efectos desencadenantes, efectos simultáneos y efectos inhibitorios. Empezando por los efectos desencadenantes, son un sentido que recibe información de un estímulo y solicita la cooperación del resto de sentidos. Los efectos simultáneos. Un solo estímulo provoca que varios sentidos intervengan al mismo tiempo. Es como que si uno solo de estos da una señal para que así las demás, para que los demás sentidos puedan intervenir en ciertos actos que nosotros hacemos de manera consciente e inconsciente. Los efectos inhibitorios. Varios sentidos actúan en un primer momento y de forma selectiva se inhiben uno o más sentidos. Luego está lo que es la organización perceptiva. Dentro de la sensopercepción, la organización perceptiva hace referencia a la forma en que nuestro cerebro estructura, interpreta y codifica la información sensorial para darle coherencia y sentido a ciertos actos que nosotros hacemos, tales como comer, caminar, jugar, oler, ver y etcétera. Esta información puede estar determinada por los siguientes aspectos: los de tipo fisiológico, como la cualidad de los receptores sensoriales, el estado de ánimo de la persona, su edad, etcétera, y los tipos fisiológicos, como la motivación, las expectativas
o el contexto cultural, y los de tipo mecánico, como la intensidad del estímulo. Para esto, se nos tiene que dar que nuestros sistemas perceptivos, los cuales la visión, los cuales los sistemas perceptivos se nos da para empezar por la visión, los cuales están centrados primero en las principales, que son los sistemas perceptivos, que son la percepción visual, percepción auditiva, percepción olfativa, percepción gustativa y percepción táctil. Para esto, nuestras percepciones son, por lo tanto, la forma más importante y nuestros pilares fundamentales de nuestra vida, ya que sin estos no podríamos hacer diferentes actividades que nosotros realizáramos de manera tanto cotidiana y de forma normal. Bueno, la percepción visual. En caso de, de los bebés, estos no ven, pero pueden realizar exploraciones visuales, los cuales van adquiriendo eficacia y funcionalidad con relativa rapidez. Los recién nacidos discriminan diferentes estímulos que para ellos son más atractivos. Por ejemplo, tanto los más brillantes, los que se mueven, los que tienen colores, o también los que producen sonidos. Por eso existen ciertos como juguetes para bebés, los cuales por lo general son o muy ruidosos o muy coloridos o tiran ciertos destellos de luz para que así puedan atraer lo que es la puedan atraer la atención de los bebés para que así puedan jugar e interactuar con dichos bebés y así puedan estimular tanto su desarrollo, crecimiento en la etapa visual. También, estas preferencias visuales son innatas, lo cual significa que el sistema perceptivo está condicionado desde el nacimiento para que atienda a determinados estímulos frente a otros, y gracias a este mecanismo evolutivo, los niños puedan autorregular su propia percepción, escogiendo de forma espontánea las experiencias y aprendizajes más adecuados para ellos. Después de esto está la percepción aditiva, en la cual los procesos de percepción auditiva son similares a los de la visión. El recién nacido no suele oír, aunque el oído va a ir poco a poco afinando su capacidad progresivamente, haciendo que el bebé sea perceptible a diferentes percepciones, los cuales ciertos ruidos provocarían malestar. Por ejemplo, la voz de su madre, lo cual para ellos, los bebés, es algo estimulatorio y lo cual puede causar cierta tranquilidad y, y cierta tranquilidad y provocar también paz en los bebés para que así no lloren tanto en diferentes situaciones. Al igual que la percepción visual, los niños muestran preferencias por determinados sonidos sobre otros, especialmente por la voz humana. A los 3 o 4 meses, los niños son capaces de identificar voces y escuchar a su madre. La madurez auditiva es alcanzada entre los 4 o 5 meses en la etapa de los bebés. Después de esto está la percepción olfativa, en la cual el olfato es uno de los sentidos están más desarrollados en las etapas del nacimiento, en la cual los niños tienen ciertas preferencias por los olores agradables, los cuales son muy gustosos para ellos. En ciertas ocasiones, los niños suelen tener cierto paladar hacia cosas que tienen un mayor olfato, tanto para tener preferencias como para olores que son más gustativos para ellos en vez de olores desagradables, como por ejemplo sería el olor de la basura. Y bueno, tanto el olor de la leche materna o el olor corporal de la madre son muy gustosos para los bebés que son entre los primeros meses de nacido, en lo cual es muy importante memorizar para ellos tanto los olores del ambiente, aunque la capacidad olfativa es importante para el desarrollo evolutivo, esta capacidad se ha ido perdiendo con el tiempo debido a mucha falta de estimulación de la misma, en tanto
en tanto a la capacidad auditiva o visual. La percepción gustativa. Desde el nacimiento, lo que ocurre con la percepción auditiva y la visual ocurre también en el caso de la percepción gustativa, en los cuales los bebés presentan preferencias por sabores más agradables, tales como los dulces, también sobre otros menos agradables, como los salados o amargos. Y uno de estos ejemplos muy claros sería como cuando un bebé come un caramelo. Los bebés hacen una cara de como gestos de alegría, gestos de estar emocionados por comer ciertos dulces que para ellos son muy deliciosos, muy saborosos, los cuales no tendrían el mismo recibimiento en caso de que sería un sabor amargo, tales como el de dulces ácidos, el de hacerlos probar como frutas amargas o vegetales de muy poco sabor, ya que los bebés, por lo general, debería estimular con dulces en ciertas etapas de su crecimiento, lo que es la percepción gustativa. Después de esto sigue la percepción táctil, la cual suele connotar una percepción muy buena para ciertas cosas. Regresando al sentido del gusto, el sentido del gusto es más especializado que los demás sentidos, ya que disponemos de más de 10.000 papilas gustativas y somos capaces de detectar 4 sabores y múltiples sensaciones, tales como lo áspero, blando, seco o duro, etcétera. Las investigaciones realizadas en niños también pueden estudiar la reacción de los impactos o el aumento de la concentración de glucosa en ciertos alimentos, comprobando si es que también los niños reaccionan a preferencias gustativas en estos casos. Después de esto está la percepción táctil, en la cual el procesamiento sensorial de los estímulos táctiles es esencial desde que nosotros nacemos, ya que somos capaces de somos muy capaces de sentir y tocar a través de nuestra piel. ah, por ejemplo, desde el nacimiento, por lo general, los médicos son los encargados de, cuando el niño nace, de una apegárselos o acurrucarlos hacia lo que es el pecho de la mamá, ya que con esto estarían dando un estímulo directo a la percepción táctil mediante la piel, ya que el bebé puede percibir lo que es la piel de su madre y estar tan tranquilo como al momento en que nació, para que así el bebé pueda tener ciertos estímulos y ciertas percepciones e ir afinando la percepción táctil. Esto se da debido a que este primer contacto es muy importante mediante caricias o acurrucamientos. Para esto, la percepción que nosotros tenemos de tanto la percepción visual, percepción activa, percepción olfativa, percepción gustativa y percepción táctil, para nosotros estas percepciones son muy importantes en lo que es nuestro día a día, nuestro saber, nuestro entendimiento, ya que las diferentes percepciones pasan por lo que es un sistema muy seleccionado para que así puedan llegar a lo que es nuestro cerebro. Las percepciones pasan primero, por ejemplo, al momento de caminar. Esta percepción nosotros la podemos sentir debido al estímulo tanto de la vista o como del oído, ya que nosotros podemos tener diferentes percepciones, pero cada una de estas están afinadas en sus áreas, aunque a lo largo del tiempo no se ha podido afinar mucho tanto la percepción del gusto como la del olfato, debido a los diferentes avances que han ocurrido y se han dejado de lado lo que es lo más importante para el ser humano, lo cual es la percepción. Muchas gracias.